Entonces vamos a iniciar con la clase. Entonces esto es lo que vamos a ver, que es evasión fiscal, las formas más comunes de evasión de impuestos, algunas de las causas de evasión fiscal, qué es elusión fiscal tributaria y cuál es la diferencia entre evasión y elusión fiscal, que son dos términos diferentes. Entonces vamos a empezar por qué es evasión. La evasión fiscal es la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obligaciones fiscales por medio de la violación de la ley. Es cuando yo sé que tengo mis obligaciones fiscales, que yo generé el hecho y que tengo que pagar, pero pues simplemente no hago esa presentación, no hago ese pago. Cuando supera una cuantía establecida se considera delito fiscal y como consecuencia el contribuyente puede ser privado de su libertad. Los fraudes de menor cuantía se consideran infracciones administrativas que se sancionan con multas. Entonces, acá en esta clase vamos a ver cuáles son los tipos de sanciones que podemos tener y tampoco hay que decir, ay, no, yo soy una persona natural, de pronto mi sanción no va a ser tan alta, pues si me pillan, yo después pago. No hay que tener cuidado porque todas estas sanciones, y si pues hacen, o sea, la DIAN se da cuenta las entidades pueden llegar a incurrir en que los pueden reportar en las centrales de riesgo. Entonces, no es como tan sencillo, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Cuáles son las formas más comunes de evadir impuestos? Entonces, que cumple con los topes para declarar renta y no la presentan, lo que yo les digo. O sea, saben que la tienen que declarar y se hacen los de la vista gorda, no presentan, oculten información tributaria relevante. Como nosotros como contadores debemos tener mucho cuidado con eso, porque resulta que cuando nosotros nos dicen, por favor hágame la declaración de renta, hay que tener mucho cuidado de pedir absolutamente todos los soportes y hacer la consulta en el MUISCA, ya en la DIAN, de que toda la información de pronto que ellos nos dan pues sea real, porque pues ahí incurrimos en errores y pues eso puede generar, le puede generar sanciones al contribuyente. Hay que ser muy honestos con ellos, decirles, bueno, si usted a mí no me da la información correcta, usted después tiene que pagar multas, tiene que pagar más cosas, entonces deme la información completa, dígame realmente cuáles son sus bienes, cuántos ingresos tiene, pedirle los extractos bancarios, ojalá los certificados de retención de ingresos y retenciones. Hay que pedir, o sea, la mayoría de soportes que se necesiten y que me dé seguridad de que la información que me está diciendo el contribuyente pues sea la correcta, ¿no? Para precisamente evitar estos problemas. No entreguen los impuestos retenidos, transforman ilícitamente la naturaleza de los ingresos, o sea que tengan otro tipo de ingresos y los pasen como pues, de forma incorrecta, inclusión de gastos o deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas y subvaloración de activos. Entonces, todo eso hace que la declaración quede mal liquidada. Entonces, ¿qué es la evasión? Que yo trate, uno, o de no pagar nada, o sea, que yo sepa que tengo que pagar, por ejemplo, la retención en la fuente y sencillamente no lo pague, o dos, presentar una cantidad de documentación que es errónea y generar un impuesto a pagar que sea inferior al que realmente se debe pagar. Entonces, sí o sí, o sea, la forma de evasión es que yo definitivamente hago mal absolutamente todo, o no presento o pues presento menos de lo que debo. Algunas de las causas de la evasión fiscal. Entonces, hay que tener en cuenta el bajo nivel educativo de la población. Desafortunadamente, no todos tenemos el mismo nivel de educación en este país. Eso hace que haya muchas personas que se ganan la vida pues al diario, pero que de pronto les va muy bien en lo que hacen y tengan ingresos superiores a los que generan los topes o hayan tenido la oportunidad de comprarse una casa y eso sea, tenga un valor muchísimo mayor al que, o sea, activos, reúnan activos superiores a los
a los topes de la declaración de renta y ellos realmente no sepan que tienen que pagar esos impuestos y sencillamente tampoco intenten en buscar o decir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso del bajo nivel educativo. Creo que, digamos, el gobierno tendría que enfocarse también mucho en eso, que va también muy de la mano de la economía informal. Desafortunadamente también aquí en Colombia, pues obviamente la economía informal abunda y ahorita en estos tiempos nos hemos dado cuenta que la mayor parte de ingresos de las personas en Colombia son por economía informal, que muchas personas viven del día a día, de su negocito en las calles, de su negocito eh, digamos, en la salida de las estaciones de Transmilenio, de los portales, etcétera. Entonces, gracias a esa economía, también ellos pueden, como reciben la plata en efectivo, pueden tener muchos ingresos y realmente pues ellos no presentan esa información precisamente por eso, pues porque tienen un bajo nivel educativo o sencillamente pues para ellos no es viable presentar impuestos ni nada. Entonces esto también es una forma de evasión de impuestos y es una de las causas más grandes. La mala gestión de los tributos. ¿Qué pasa? Que pues por tanta corrupción en el país y todo eso, muchas veces nos da desconfianza de saber, bueno, mis tributos a dónde se van, qué, en qué se están invirtiendo, yo no los estoy viendo, o de pronto sí los invierten, pero pues obviamente como muchos que que no se invierten en lo que deben, entonces pues la gente genera, a las personas y a los contribuyentes le generan desconfianza y hacen pues que las personas no paguen esos impuestos. Decían, no, yo no pago, sencillamente no quiero pagar, no quiero, digamos, presentar mis declaraciones y esperemos a ver qué pasa. La falta de claridad y rigor de la legislación tributaria. Hay un tema que sí, si bien la DIAN ha mejorado muchísimo en informar a la gente por medios de televisión, por medios digitales, por medios, o sea, todos los medios posibles de explicar, pero esa información tampoco tal vez le está llegando a todo el mundo y el tema de tributario es muy complejo también de entender y presentar y saber, o sea, qué es lo que yo debo presentar. Ahora vamos a ver un podcast de un señor que habla mucho de eso. A veces es muy complicado, por ejemplo, calcular sanciones y todo eso tiene su complique. Entonces, eso también es una de las causas que la gente también deje de presentar esos impuestos. Ineficiencia de las administraciones tributarias. Digamos que también eso la DIAN, por ejemplo, ha mejorado mucho con los temas de la firma electrónica, de todo eso. Antes era muy tedioso lo que yo les decía en la clase pasada, era muy tedioso tener la factura, la firma electrónica, tocaba presentar, por ejemplo, cuando tocaba presentar las declaraciones en físico, que tocaba hacer unas filas increíbles en los bancos, que todo eso. Claro, eso le dificulta mucho a las personas ir a presentar una declaración de renta. Entonces deciden, de pronto si les coge la noche y dicen, no, yo no alcanzo a hacer todo ese trámite, pues nada, yo no presento nada. Entonces, digamos que eso se ha mejorado, pero para personas que de pronto no tienen acceso tanto al internet y a los medios digitales, pues no deja de ser complicado, ¿cierto? Porque, ejemplo, si yo no, pues, señores que no manejan un computador o algo, entonces, que pues la vida también debería permitir un poco, pues, facilitar un poco eso. Este es el podcast que les decía, lo vamos a escuchar. No encontré la página, ¿qué pasó? ¿Cuáles son algunas causas de la evasión? Listo, aquí están las causas de la evasión. Entonces voy a compartirles.
Es solo el audio. No, no tiene nada de imagen ni nada. Por favor, me confirman si lo escuchan. La complejidad del sistema tributario. En Colombia, nuestro sistema tributario es muy complejo. ¿Están Sí, señor. todos Hacer una escuchando? declaración es sumamente complejo. Sí, señor. La gente dice, no, me va a poner a hacer una declaración de renta de persona natural. Si esto es muy complicado. En otros países de desarrollo, la declaración, por ejemplo, de las personas naturales, le llegan por correo electrónico, incluso por correo físico, aún por correo físico, llegan al domicilio del contribuyente, a la residencia del contribuyente, a la residencia del responsable de dicho impuesto. Entonces, ¿qué hace? Ya la trae diligenciada, él la revisa y la acepta, o no la acepta y va y la paga. Eso está ocurriendo, digamos, en algunos casos con el predial y vehículos, ¿sí? Pero son muy pocas las excepciones. Países desarrollados, el sistema tributario es mucho más ágil, es mucho más ágil. Colombia entramos, digamos, en la era digital, en la era digital de las declaraciones, pero ¿qué hablar de hace 20, 30, 40 años, donde para presentar, por ejemplo, una declaración de renta había que llevar una carretillada de anexos? Había que conseguir una camioneta para echar las cajas de anexos cuando presentábamos la declaración de renta de una empresa. Pero bueno, no ha cambiado muchas las cosas, simplemente un poquito más ágil, pero la complejidad se sigue presentando. La baja fiscalización de la administración tributaria. No existen unos controles adecuados por parte de la administración tributaria. Los programas de auditoría que desarrollan las administraciones tributarias son como muy incipientes. ¿Sí? Hace unos días, ejemplo, hace unos días llegó lo que yo llamo, con todo respeto, un cazabobos. Es decir, le envían a alguien una comunicación diciéndole, usted no presentó la declaración de renta del año X. Esa persona posiblemente no tiene ni idea de si tenía que presentar o no tenía que presentar. O ni sabe, pero no le explican el por qué le están enviando esto. Entonces, desde allí surgen toda esta serie de problemas que permiten que las personas evadan. Posiblemente esa persona a la que le llega esa notificación o esa comunicación diga, no, pues, yo no sé si tengo que presentar, a mí no me dice aquí nada de cuánto tengo que presentar y de por qué tengo que presentar, etcétera. Simplemente me dice que yo deje de presentar y que tengo que presentar. ¿Sí? Entonces, todas estas comunicaciones, por ejemplo, hacen parte de la fiscalización de la administración tributaria, de programas de auditoría que desarrollan ellos allá. Colombia tiene demasiados impuestos. Nuestro país tiene alrededor de 72 impuestos diferentes. Y sin contar aquellos que yo denomino impuestos invisibles, yo los he denominado así, impuestos invisibles porque no los vemos, pero los pagamos. ¿Sí? La seguridad social. Así no le digan a usted que es un impuesto, todo lo que vaya a cargo del Estado, pues es de considerarse que tiene que ver con las cargas públicas y demás, por ende, pues se pudiera considerar un tributo. Las sanciones, existen alrededor de 64 tipos de sanciones, algo así, en Colombia. Pero son sanciones que a veces son insuficientes en cuanto a la drasticidad de la sanción. No la cantidad de sanciones, sino la drasticidad de la misma sanción. Y si me aplico la sanción o no me la aplico, pues como el control fiscal que existe o la fiscalización de la administración es mínima, pues no pasó nada, no ocurre nada. Ahí aparecería después, posiblemente reportado, pero en los archivos de la DIAN, pero no, nada más. La imagen de los funcionarios públicos, una imagen desgastada, una imagen de personas que no son ágiles, personas que no le prestan la colaboración al contribuyente, ¿sí? Personas que no atienden, personas que posiblemente no tienen lo voy a decir así con mucho respeto también, que algunos no tienen las capacidades necesarias como para estar fiscalizando tributos. La desigualdad, muchos pagan menos que otros, que más tienen. Entonces no existe una equidad, digámoslo así, frente al impuesto realmente.
La economía informal. Colombia es un país de economía informal. Esos señores que ejercen la economía informal, que merecen trabajar, desde luego que sí, merecen trabajar, pero el mismo Estado merece regular también, o debe regular la economía informal. Al regular la economía informal, ellos van a ser responsables y van a entrar como contribuyentes de impuestos. Pues mire cómo le hacen unos impuestos que sean equitativos con sus ingresos, que sean equitativos con su forma de trabajo. ¿Sí? Pero la gente prefiere estar en la economía informal porque lo dicen así. Lo he escuchado, aquel que tiene la chacita de dulces en la calle, dice, pero yo para qué pongo un negocio si no, aquí no pago arriendo, no pago servicios públicos, no pago impuestos, no pago predial, no pago ICA. Entonces, ¿para qué? Si aquí me estoy ahorrando plata y es la mejor forma de ganar. ¿Sí? Y depende. La ineficiencia del sistema tributario es diferente la complejidad a la ineficiencia del sistema. Estas son algunas de las causas de evasión. Bueno, el nombre Radian. Bueno, realmente sí, son la mayoría, yo creo que las causas y como las más importantes, y hablamos como de lo mismo, ¿no? La complejidad de, de presentar impuestos, la complejidad de que pronto no les llegue tan bien a todo el mundo y no todo el mundo tenga como la facilidad de poderlos presentar, de poderlos pagar de la forma adecuada. Eh, También él hablaba mucho sobre la fiscalización de la administración tributaria. Eso digamos que lo estamos viendo un poco ahorita cuando metieron esto de la facturación electrónica. Es muy chévere, es excelente la idea. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que uno, le sale más costoso a las empresas porque sí o sí tienen que manejar el software contable, tienen que, bueno, la mayoría digamos que ahorita lo están entregando gratis, pero pues sí es un poco a veces más complejo y se necesita pues la persona así y dedicada a eso. Y finalmente la DIAN no tiene en estos momentos, o sea, lo metieron a producción, lo llevaron a producción y la DIAN realmente no tiene la infraestructura ni siquiera para hacer seguimiento a toda esa facturación, porque ya la cantidad de datos es inmensa y la cantidad de datos está llegando a diario. Entonces la infraestructura también es impresionante y la DIAN también se quedó un poco corta en ese sentido. Entonces sí, hay muchas deficiencias por el lado de las administraciones. ¿Que se ha mejorado? Sí, claro, se ha mejorado. O sea, antes era muy manual, antes era todo en físico, las presentaciones, absolutamente todo. Ahorita han dado la facilidad de que es digital, pero entonces lo que él mismo decía, la economía informal, las personas que no saben, cuando uno lo reportan realmente, sí, que le envían el correo, por nada más uno tener el RUT inscrito en la DIAN, ya te llega un correo de que tú tienes que presentar. Ellos ni siquiera revisan si tienen, cumple con los topes o no cumplen con los topes. La DIAN envía correo y que tienes que presentar la declaración de renta. Entonces llegan las personas y, oiga, pero no, yo no tengo ni idea qué voy a presentar. Y por eso es que se ve mucho la evasión, la ilusión fiscal en, en el país. Esto es evasión. Ah, bueno, esta era la evasión. Ahora vamos a iniciar con la ilusión. Para la evasión fiscal es directamente una falta ante la ley, ¿sí? O sea, yo sé que tengo el, el pago, que tengo la responsabilidad, pero no la presento. Ahora vamos a ver qué es elusión fiscal o tributaria. La elusión fiscal consiste en evitar las obligaciones tributarias mediante maniobras o prácticas que eviten el hecho generador del impuesto y estén permitidas en la ley o por vacíos de esta. Si nosotros vamos a ver, hay muchos vacíos en la ley y eso permite que la gente eluda todos estos tributos. Entonces, por ejemplo, con el tema de ingresos y, por ejemplo, con las declaraciones de renta. Las personas dicen, no, pues si a mí no me entra la plata a la cuenta bancaria, no hay forma que me fiscalicen eso, o sea, que se den cuenta de que yo no tengo todos esos ingresos. Ahí que están haciendo una ilusión fiscal, en donde no me están, o sea, no, yo no voy a reportar, o sea, yo como no me están entrando, por ejemplo, las cuentas bancarias, pues no van a poder ver
la fiscalización de eso y no van a saber que yo tengo más ingresos de los topes. Eso es una forma de elusión fiscal. O por ejemplo, con el tema de las deducciones también hay que ver muy bien qué vacíos, o sea, para esto si es al contrario, de pronto para evasión si es falta de conocimiento y todo, mientras que para la elusión fiscal hay que tener mucho conocimiento sobre la norma y para poderla pasar como de agache, como se diría coloquialmente, como hacerle a un ladito y decir, no, yo no voy a generar el hecho de eh, generador de impuestos y no, por eso no voy a presentar, no voy a pagar impuestos. Entonces es la forma. También en la ilusión de pronto hay mucho en el tema de los bienes, ¿no? Cuando yo compro un bien, obviamente si yo lo tengo a nombre solo mío, pues yo tengo que presentar el 100%. De pronto, si yo tengo un bien y lo divido con otra persona, ya no sería 100%, sino 50-50 y de pronto no me aumenta a la base para hacer la declaración de renta. Entonces, hay muchas formas en las que las personas hacen esa ilusión fiscal y tributaria, pero hay que tener claro que son dos temas distintos y dos cosas distintas. Las diferencias entre evasión y elusión fiscal. La evasión, el contribuyente realiza el hecho generador del impuesto, mientras que en la elusión el contribuyente evita el nacimiento de la obligación. Esto es lo que hablamos. La evasión se viola la ley de forma directa. En cambio, en la elusión, la violación es menos perceptible o es en ocasiones inexistentes. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Yo evado de forma directa, tengo la responsabilidad, genero el hecho económico y tengo que presentar o pagar. En la ilusión no. Yo hago todas las formas de evadir la ley y de que la ley no después no me genere una sanción, evitarme, sí, todas esas cosas. Pero para hacer una ilusión fiscal sí hay que tener mucho conocimiento de la norma y saber por qué la voy a meterme y cómo cuadrarlo pues de la forma que sea menos perceptible. Vamos a ver bueno, digamos que esto es la información sobre las diapositivas. Les quiero poner un videito de La Puya, eso es un programa, no sé, El Espectador, no sé si hayan tenido la oportunidad de escucharlo, es muy diciente y pues me parece muy chévere como ella, digamos, trata este tema y como también verlo Las en la multinacionales son perspectiva, expertas. esto es verlo como en la perspectiva de la problemática del país, ¿no? Y de ver qué es lo que está sucediendo de verdad y cómo las grandes compañías son expertas para evadir impuestos y no son evadir, o sea, las grandes empresas sí logran hacer una ilusión fiscal perfecta y que sea muy poco perceptible para la DIAN, para la DIAN y para todos los administradores de los impuestos, hasta para el gobierno. Entonces, este es el video. No sé si lo están viendo, creo que no. Ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Listo. En no pagar impuestos. Eso es un problema porque sin impuestos nos fregamos. No hay plata para nada. Hoy les vamos a mostrar los truquitos que utilizan y por qué eso debería ser considerado un crimen. Primero aclaremos dos cosas. Una cosa es evadir impuestos, que es ilegal y perseguido por el Estado y medio mundo. Y otra cosa es eludirlos, que es un poquito más sutil y lo deja bien parado ante la ley. Es como el niño al que la mamá le dice que no puede ver televisión en el cuarto. Entonces el niño saca el sillón al corredor, prende el televisor y listo. Le está haciendo caso a su mamá porque está viendo televisión por fuera del cuarto. Pero algo está mal, ¿no? Hablemos de esa estrategia genial. Hay tres
maneras en las que las multinacionales se hacen las de las gafas. La primera son los paraísos fiscales. Eso suena como una playa bella en medio de un océano azul y claro. Y eso es lo que son para los ricos. Resulta que existen ciertos lugares del mundo en donde usted puede crear una empresa a la que no le van a cobrar impuestos y donde usted puede mantener muy en secreto cuánta plata tiene. Son los mismos lugares donde terroristas y dictadores hacen pasar su plata por legal, normal. Imagínese que usted tiene una multinacional de zapatos y abre una empresa, digamos, en Panamá, donde la ley es muy ligera con los impuestos. Pese a que usted hace todos los negocios, digamos, en Colombia, usted no le paga nada a la DIAN porque la plata le llega a Panamá. Y eso es legal. ¿Se acuerdan de todo el miércolero con los Panama Papers? Una empresa de Panamá, Mossack Fonseca, se encargaba de abrir empresas para que ciertos empresarios, políticos, periodistas y grandes conglomerados pusieran allí su dinero. Y así se salvaron de pagar impuestos en Colombia. Todo eso también lo pudieron hacer porque encontraron ciertos huequitos en la ley por donde se podían colar. Ese es el segundo método. En todos los países hay firmas de abogados muy juiciosas. Se leen los códigos de impuestos de pe a pa, se saben los artículos de memoria como el Papa se sabe la Biblia y saben también cómo encontrarle la pata coja al camello. Es decir, encuentran que interpretando de cierta forma las reglas no toca pagar. Además de los abogados están los lobistas. Es gente muy bien vestida que va a las oficinas de gobierno, a los congresos. Y si se dan cuenta de que van a aprobar un nuevo impuesto, pues interceden a favor de las empresas para que no les peguen tan duro o para que no les peguen en absoluto, como suele pasar. Vean el video que hicimos sobre las bebidas azucaradas. Charladito, charladito, llegamos al tratico. Está muy bien que cada empresa defienda sus intereses, ¿no? Pero resulta que estas empresas ricas, gracias a los lobistas y a los incentivos exagerados que les dan los gobiernos, no solo no pagan lo que toca, sino que terminan barriendo la economía del país. Y todo eso es legal. No es justo exigir que quienes ganan más paguen más. El tercer método es una creación del genio humano. Se llama manipulación de precios de transferencia. No se asusten, sabemos que eso suena a enfermedad venérea. Y sí, pero lo vamos a explicar. Volvamos al ejemplo de los zapatos. Imagínese que esa fábrica que está en Colombia necesita comprar las suelas. Corre con la suerte de que pertenece a un conglomerado que tiene su casa matriz en Panamá. Y entonces la compra de ellos las suelas a unos precios altísimos. La empresa de Panamá gana toda esa plata y genera utilidades como un berraco, mientras que la de Colombia no. Y como en Panamá se pagan muy poquitos impuestos, todos felices. Es un gana-gana. Y esa platica en Colombia se perdió. ¿Y de cuánta platica estamos hablando? ¿Están sentados? 138.000 millones de dólares al año son los países en desarrollo. ¿Siguen sentados? 203.000 millones de dólares al año en total en todo el mundo. ¿Quieren seguir sentados? Con ese dinero podríamos darle educación primaria a todos los niños del mundo y reducir considerablemente el número de niños que mueren al año por hambre o por problemas de salud y terminar el hambre en el mundo. Y nos sobraría plata. Todo esto pasa sobre todo porque los países más pobres le dicen a las multinacionales: por favor, vengan, inviertan aquí que no los vamos a molestar con nada. Quiero una limonadita de coco, un whisky en las rocas, lo que quieran. No, con la ilusión de impuestos basta, tan querido tú. Pero eso es más una enfermedad que una cura. En Perú, por ejemplo, comprobaron que ese tipo de políticas habían producido más pérdidas que ganancias. Lo mismo pasó en Colombia en 2015. Un grupo de expertos le recomendó al gobierno que acabara con esos beneficios porque eran inútiles. Y el gobierno no solo no los acabó, sino que creó más. ¡Pero qué belleza, papito! Tiene sentido que las empresas paguen lo que deben. Piensen. Una empresa multinacional entra al país, gasta sus recursos, contrata mano de obra local y retribuye con muy poquita plata o con ninguno. Los más fregados de entrada son los más pobres. El 55% de los países en desarrollo, es decir, esos países que están saliendo de la pobreza, tienen exenciones de impuestos e incentivos para los empresarios. El puto paraíso. Ay, pero nadie debería pagar impuestos, ¿para qué? Es igual todo se lo roba. Pero el hecho de que las multinacionales no paguen nos jode a todos. Solemos pensar que como esto se trata de plata, pues esto no es un crimen. Incluso pensamos que es una genialidad y a veces hasta quisiéramos copiar. Pero que no haya sangre no significa que no estaba mal hecho. Vean, si no hay impuestos, no tenemos con qué pagar el sistema de salud, ni cómo construir escuelas, ni cómo financiar al ejército, ni cómo construir avenidas. El problema no es solo que esta gente no pague impuestos, sino que los gobiernos suelen arrodillarse ante los grandes empresarios como si fueran dioses griegos. Hasta el punto que hoy en Colombia el 1% de los colombianos más ricos tiene el 20,5% de toda la riqueza del país. Y casi el 90% de esa plata no paga impuestos. Chévere así, rico. Entendemos que hay países con necesidades, pero hombre, un poquito de dignidad, hágase desear. Y cuando se arrodillan y les hacen todo fácil, suavecito, pues le están dando la espalda a los más necesitados. Las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos y no tienen que hacerlo como un favor, sino porque es su obligación. Esas empresas aprovechan los recursos naturales de estos países, emplean mano de obra nacional, se benefician de los servicios públicos, de las carreteras, de la fuerza pública y de los incentivos. Lo mínimo es que le devuelvan algo a estos países. ¿O es que acaso esperan una carta de agradecimiento? Bueno, yo creo que aquí está muy diciente todo el tema, ¿no? Digamos que sí, mucha también de la problemática es de pronto lo que ella decía, y es que los funcionarios
Y lo que decía también en el podcast, lo que hablaban en el podcast, y es que los funcionarios pues también evaden, no saben ni siquiera, no tienen el conocimiento total de, de cómo revisar, de cómo buscar, no tienen la infraestructura. La interpretación de la norma es otra de las cosas que genera mucho la ilusión fiscal, porque resulta que si 10 personas leemos la norma, las normas aquí en Colombia tienen el problema y es que se prestan para muchas interpretaciones. Entonces eso permite que pues haya mucha ilusión fiscal y realmente lo que hablábamos también antes y es que la falta de conocimiento en algunos permite que haya mucha evasión y mucho conocimiento permite que haya mucha ilusión por las fallas en la norma. Listo. Adicionalmente, digamos que aparte de la ilusión y la evasión, que fueron los únicos temas que quedaron aquí en las diapositivas, en la en el aula subí un texto que es este, que es un trabajo de grado. No mentiras, este no lo subí, creo que al aula. No, este no es, esperen un segundo que yo, ay, se me perdió ahora. ¿Será que los vienen de negro? Oh my god. Bueno, no importa, yo lo tengo por acá. Aparte de la evasión y la elusión fiscal, hay algo que se llama contabilidad creativa, ¿cierto? Entonces muchas veces las personas, aparte de eludir, es compacto, es este. Este texto pues también explica todo el tema de evasión, de elusión y tiene algo adicional que se llama contabilidad creativa en personas naturales y jurídicas. Resulta que en muchas de las empresas cuando están iniciando, bueno, acá también están como muchas, esto hablas todo sobre el sistema tributario de Colombia, entonces vale la pena mucho leerlo, revisarlo porque tiene mucha información muy interesante. Entonces acá están hablando de cuáles son los tipos de impuestos, es el tema también en el que yo les decía en la clase pasada, hay que tener un calendario organizado de que si yo llevo una contabilidad, de que si yo tengo que pagar los impuestos, tenga muy claro las fechas de pago, etcétera. Está todo el tema de la evasión fiscal, la elusión fiscal y hay algo que se llama contabilidad creativa. Esto se define como la información suministrada por los estados financieros sobre la situación de la empresa. Hace necesario encontrar muchas veces una manipulación intencionada o natural de los resultados alcanzados. Todo ello para mostrar una actividad positiva y atractiva a todos los usuarios externos, ya sea inversionistas, acreedores y prestamistas, entre otros. Esto para que lo hacen mucho las empresas. Cuando no tienen capacidad de endeudamiento, cogen, inflan los estados financieros. Eso también es un delito. O sea, yo no puedo presentar información que no es real. Para el tema de inversionistas, yo busco un inversionista, pues porque resulta que yo tengo una producción de pronto muy grande o necesito una inversión muy grande, yo busco inversionistas, pero pues obviamente a los inversionistas yo tengo que mostrarle una historia de todas estas, de mis utilidades, del crecimiento de mi compañía, entonces que empiezan a manipular la contabilidad. Esto es un delito también, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para el tema de préstamos, para el tema de acreedores. Resulta que hay muchos proveedores que también te piden los estados financieros, hay que presentar también unos formatos en donde yo digo que todos mis ingresos están de acuerdo a la ley, no sé qué. Entonces, no solo las personas evaden y hacen, digamos, trampa presentando impuestos, sino también
por ejemplo, hay muchas personas que declaran rentas sin necesidad de recibir todos esos ingresos, simplemente porque necesitan créditos o necesitan aumentar su capital para algo. Entonces van y hacen la declaración de renta y luego cogen y con eso la presentan en un banco o la presentan a alguien o una persona que de pronto haga préstamos, aunque eso también pues tampoco es como tan legal. O digamos para tener un acreedor, un proveedor, decirle, oiga, no, mire, yo sí tengo, siempre he tenido esa estabilidad. Entonces existen muchas modalidades también de evadir el tema, de evadir, sí, los impuestos o también de hacerle trampa a la DIAN. Entonces ahí es en donde vemos que sí, hacen falta muchos controles de fiscalización de las administraciones tributarias, tanto en el tema de que evaden mucho y no pagan, hasta las empresas más grandes, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales, eso es algo que se ha visto un montón, la creación de empresas para poder y pasar la plata de una empresa a la otra y inflar los precios, eso también hay muchos casos, y con el tema, por ejemplo, pues muchas multinacionales que han tenido problemas en el país, ha sido eso, y la mayoría de los empresarios grandes hacen eso. Son empresas que que el prestamista, el dueño es el mismo dueño de la persona que produce, y ese mismo dueño también es el dueño del que vende la materia prima, y todo se queda como en un solo lugar. Y entonces ahí es en donde empiezan a ver cómo mueven la plata entre las mismas empresas y hacen o uno que se van muchos impuestos o otro también hacen inflar mucho los precios para que la ganancia no quede dentro del país, sino que en el exterior. Y eso sí he visto muchas empresas que han hecho, o sea, que hacen eso, y en las contabilidades pues pasa mucho. Hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿sí? Siempre si yo voy a hacer la contadora y si yo voy a firmar, yo tengo que revisar y tengo que saber bien lo que firmo, cómo lo firmo, si toda la información que me están dando es correcta o no es correcta. Listo. Este tipo de manipulación, aquí también lo que dice el texto, este tipo de manipulación es lo que se denomina contabilidad creativa o alisamiento del resultado o aislamiento del beneficio, y nace donde termina la información. Es originado inicialmente por la presión existente del inversionista frente al gerente de la compañía, y este último recurre a distorsionar, los conceptos, principios, normas y todo método de la información contable para incrementar el nivel de resultado y aplicar políticas en la toma de decisiones en lo que se refiere a precios, acciones y el perfil de riesgo de la empresa. Entonces, también hay que tener mucho cuidado y tratar de ser muy organizados en el momento que a mí me entreguen la responsabilidad de una contabilidad, y en el momento en el que yo soy líder y yo voy a ser el jefe, de poner metas claras y tratar de no, o sea, no poner, o sea, analizar bien la información, ¿sí? Uno tiene que llegar, listo, yo sé cómo es el procedimiento de la causación y llega hasta cierto punto, pero yo debo tener y crear la capacidad de analizar esa información y encontrar los errores. Ahí lo que uno dice, tiene que tener un ojo de auditor de encontrar los errores. Entonces, eso pasa mucho en las contabilidades de empresas pequeñas, en las contabilidades de empresas grandes también. O sea, hay muchas cosas que pasan así. En las contabilidades de las empresas pequeñas pasa mucho que el dueño de la empresa pasa sus gastos personales por la contabilidad de la empresa. No, una cosa son los gastos de la empresa, que son directamente, los gastos tienen que tener relación directa con los ingresos, y otra cosa son los gastos de la empresa, y otras cosas son los gastos del dueño de la empresa, del gerente, de, del fundador de la empresa, ¿sí? Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado.
Bueno, aquí también está toda la información de qué es persona natural, qué es persona jurídica, y aquí habla sobre los paraísos fiscales, que es uno de los temas. Los paraísos fiscales son un tipo de jurisdicción conocida para facilitar a las empresas multinacionales, las entidades financieras y las grandes fortunas incumplir mediante la evasión y la elusión las obligaciones fiscales adquiridas en sus países de origen. Igualmente, dichas jurisdicciones posibilitan la realización y ocultamiento de actividades criminales y facilitan la corrupción en países como Colombia. El gobierno nacional revela unas pautas de la caracterización de los paraísos fiscales en Colombia, señalándolo como jurisdicción no cooperativas en cuanto al intercambio de información y la falta de transparencia. Esto de los paraísos fiscales realmente le han dado un golpe muy grande a Colombia, ¿no? Por medio de ellas se han evadido un montón de impuestos. También hay que tener cuidado con las residencias fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Puede que yo sea una empresa, digamos, yo creo una empresa, ejemplo, en Panamá, que es uno como de los sitios que más se escogen como paraíso fiscal. Pero si yo permanezco en el país y yo recibo ingresos de esa empresa, yo tengo que declarar en mi país. Hay unos convenios entre países, que después también lo vamos a ver, unos convenios entre países que hacen que no se paguen impuestos, pero hay otros que no, o sea, así el ingreso se esté percibiendo fuera del país, esa plata está entrando a Colombia, digamos, conmigo, porque pues obviamente si yo traigo la plata, si yo gasto acá todo eso, entonces yo tengo que justificar todos esos movimientos. Entonces, también hay que tener en cuenta que los contribuyentes se valen mucho de eso, pero realmente no es totalmente legal y pues también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nosotros como contadores, claro, tenemos el riesgo de que nosotros pues nos pueden presentar también información falsa o algo. Entonces, no, nada, tratemos de verificar mucho esa información, de hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque realmente sí, yo sé que hay mucha corrupción en el país y todo, pero pues los impuestos son necesarios también para el crecimiento de la economía del país y para el crecimiento de las ciudades, de los pueblos, de los municipios, de la gente campesina. O sea, pueden ser ayudas que se están dejando de presentar, pueden ser personas que, no sé, por ejemplo, con eso se dan viviendas gratuitas a muchas personas, en esos momentos el tema de los mercados. Entonces es algo que toca generar también la cultura de pues presentar lo que es y de la forma correcta. Eh, las modalidades de elusión, evasión y contabilidad creativa. Entonces, los impuestos sobre transferencia de bienes, creación de una sociedad mercantil en un paraíso fiscal. Luego esta sociedad extranjera mercantil adquiere el bien inmueble, mueble o inmueble. La venta de este bien hace mediante transmisión de titularidad de esta sociedad mercantil a una persona que lo compra. Entonces, digamos, en muchas empresas también pasa que se compran las cosas, digamos, o sea, yo las compro con mi dinero y las transfiero a la empresa para que no me quede la titularidad a mí, sino que a la empresa, también para evadir mucho eso de presentar como persona jurídica, o sea, ahí cambian las condiciones entre persona jurídica y persona natural, ¿no? Y digamos que en este caso es transferir de la empresa a una persona natural. Entonces también es a quién se la estoy transfiriendo y cuál es la forma de hacer esta ilusión. Tener cuidado también, o sea, hay que tener en cuenta también esos países en donde se tienen convenios. Transferencias de bienes. La ilusión del anterior impuesto permite comprar inmuebles para revenderlos sin pagar el porcentaje
que corresponda. Entonces, yo adquiero el bien y vuelvo y lo entrego rápidamente. Entonces, como lo compré y lo vendí dentro del mismo año, pues no me genera una ganancia ocasional, ni tampoco me queda como patrimonio. De pronto, o sea, como el dinero, como el cash, pero si yo lo vuelvo y lo reinvierto y genero, por ejemplo, un crédito, y sí, o sea, es que hay muchas formas también de cuadrar cómo, cómo hacer la ilusión de impuestos. Sucesión y donaciones. Rodríguez explica que los impuestos de sucesiones y donaciones grabadas, los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por las personas fiscales, mientras que las herencias obtenidas por las personas fiscales están sometidas al impuesto de sociedades. Este impuesto puede ser evadido de la misma forma que los impuestos sobre transferencias de bienes. Por ejemplo, el propietario de un impuesto desea que el muerto esté, que su muerte esté, no entiendo, espérame, me vuelvo. Por ejemplo, el propietario de un inmueble desea que a su muerte este pase a sus hijos libre de impuestos. Para este fin, crea una sociedad mercantil en un paraíso fiscal del cual es propietario al 100% de forma confidencial. Entonces, para esto también utilizan mucho los paraísos fiscales. La titularidad sobre el inmueble se transmite a la sociedad mediante una sucesión puramente documental. El verdadero propietario firma el documento sin fecha mediante el cual cede la totalidad de sus participaciones en dicha sociedad mercantil. Al morir la persona en cuestión, los hijos ponen al documento la fecha que corresponde y proceden a registrar la transacción en el paraíso fiscal a un coste muy bajo y sin pagar el impuesto de sucesión de su propio país. Entonces, esta es una forma en la que utilizan mucho los paraísos fiscales, y esto es con el tema, pues directamente herencia, ¿no? Para que ellos no paguen acá todos los impuestos. Aquí hay una pregunta que dice que, profe, ¿qué nos puede decir de la nómina electrónica, el siguiente paso de la facturación electrónica? La verdad, no tengo tanto conocimiento sobre la nómina electrónica, pero pues eso hace que, digamos, el costo para tener el software contable también empiece a aumentar, ¿no? Porque el software contable, cuando tú lo compras, es el más básico. Si tú quieres empezar a aumentarle cositas, pues te sale más costoso. Entonces, si van a empezar a implementar la nómina también electrónica, claro, esto nos evitaría mucho el tema de medios magnéticos, ¿no? Que los medios magnéticos son algo también muy tedioso y una forma de que toca por volver a recolectar toda la información y todo. Entonces, de pronto eso hace que los medios magnéticos sean un poco más económicos y de tener la trazabilidad, o sea, con más seguridad de quién, o sea, todo esto lo hacen para fiscalizar más de quién realmente tiene que presentar impuestos y que haya menos evasión de impuestos. Para eso, digamos que se hace por medios magnéticos, pero el inconveniente más grande es que no todas las empresas cumplen con los medios magnéticos. Digamos que antes la no presentación de medios magnéticos no incurría en sanciones. Ahorita la no presentación de medios magnéticos genera sanciones. Entonces la gente, pues no, o sea, no, pues la gente antes no lo presentaba, ahorita digamos que existe más la obligación de presentarlo, pero pues lo mismo, o sea, la DIAN también se está quedando mucho con el tema de que no tiene un cruce de información y no tiene el tema de la nómina electrónica, que eso lo que evitaría sería mucho la presentación de medios magnéticos, ¿sí? Porque la información llegaría directamente a la DIAN y eso permite que sepa quién realmente recibe más ingresos y quién realmente tiene que declarar.
Bueno, yo creo que esto fue de pronto lo que se me alcanzó a ir el audio. Qué pena. Bueno, aquí hay otro tema que habla sobre la licencia comercial. Rodríguez lo expone como realización de cualquier tipo de actividad económica, tanto personas naturales como jurídicas. Por ejemplo, se crea una sociedad mercantil en el paraíso fiscal, la cual puede realizar actividades comerciales y de inversión a escala mundial, realizando todas las actividades mercantiles a través de esta sociedad extranjera. El interesado no necesita pagar la licencia comercial en su propio país, ya que este tributo solo afecta a las empresas residentes. Entonces, esto es otra forma de utilizar los paraísos fiscales. Acá habla solo sobre todo el tema de paraísos fiscales que realmente muchas veces no tenemos ni bien el conocimiento, pero que los grandes empresarios sí los saben manejar perfectamente. Los impuestos sobre el patrimonio. Rodríguez, Rodríguez lo presenta como el impuesto aplicado al patrimonio que se calcula basándose en el valor de los bienes poseídos y cuya técnica de elusión consiste en poner todos los bienes propios a nombre de diversas sociedades registradas en uno o más paraísos fiscales, asegurándose de que todos estos ofrezcan garantías absolutas de confidencialidad, evitando que las autoridades fiscales del país que se residen tengan acceso a dicha información. Entonces acá nos muestra como todas las formas en que se utilizan los paraísos fiscales para la elusión de los impuestos, evasión y elusión de los impuestos. Entonces acá volvemos a hablar de evasión. Bueno, estas son otras formas de evasión, ¿no? Vender activos y no reportarlos como ingresos extraordinarios, sino llevarlos a ingresos operativos. Con esta práctica, además, se da la imprecisión de que se reducen los costos administrativos de la empresa, como la que parece elevarse su eficiencia. Entonces, esto es un tema complicado porque obviamente los ingresos extraordinarios o las ganancias ocasionales generan más impuestos. Entonces, la gente que hace, que trata de meter esos ingresos Hija, como estoy en clase. dentro de su actividad económica para disminuir estos impuestos, para disminuir el pago de estos impuestos. Esto también puede presentarse mucho. O, por ejemplo, mover las cuentas bancarias, digamos que al revés, digamos, cuando hacen digamos que la contabilidad creativa, digamos que para tener más capacidad de endeudamiento y todo eso también mueven las cuentas bancarias, ¿no? Para que quede como más, que yo muevo más dinero y todo eso. Aquí hay otra forma de evasión, esto sí es más hacia las empresas, la creación de empresas en países que exigen del pago de impuestos a sus inversionistas extranjeros, es decir, los paraísos fiscales, que son una figura legal, pero al final conllevan a la evasión del impuesto, de los impuestos, ¿sí? O sea, los paraísos fiscales son legales, o sea, o sea, tampoco el gobierno tiene la facilidad de saber quién tiene paraísos fiscales, o sea, quién tiene cuentas en el extranjero o no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existen esos paraísos fiscales, ellos no existe como una comunicación interbancaria entre todos los países. O sea, digamos, aquí en Colombia es de pronto, pues gracias a la Superintendencia Financiera de Colombia, existe una regulación de de todos los bancos y toda la información, digamos, que se cruza entre ellos. En los paraísos, digamos, dentro del país, ¿no? Y hacia afuera del país ya la regulación es distinta. En los paraísos fiscales, ellos no están obligados a dar la información de quién tiene ingresos allá, de quién tiene empresas allá, absolutamente todo, nada hacia otros países. Por eso se llaman así, paraísos fiscales, porque no hay forma de que esos países
ni hay una regulación especial en donde obliguen a esos países a dar la información hacia los otros países. Otra forma de evasión que dice acá es aumentar ventas y reducir los gastos para aumentar los beneficios. Entonces, al aumentar ventas, o sea, y reducir gastos, pues obviamente aumenta el pago de impuestos, pero de pronto lo hacen para deducir de otra manera algún otro tipo de impuestos, ¿no? Porque como hay tantos cruces de impuestos. Exportaciones ficticias con el fin de que el IVA sea devuelto. Entonces, esto es más de elusión más que evasión, porque hay que saber muy bien la norma, cómo funciona y de qué forma puedo hacer estas exportaciones ficticias. Por ejemplo, cuando yo hago exportaciones, la mayoría de las exportaciones, si son a país, o sea, todos los países manejan un tipo de moneda diferente y o sea, para que entre el dinero y todo, tiene que sí o sí pasar por los bancos. Entonces, no creo que sea como tan fácil de hacerlo. Sin embargo, pues aquí lo ponen como ejemplo, es porque sí lo han logrado hacer, pero digamos la compra de divisas o digamos poder hacer un pago en otra moneda, siempre tiene que pasar por el banco, por un banco, y eso pasa pues por el Banco de la República. Por eso hay que llenar como unos formatos específicos. No sé si no, pues no sé si han tenido la oportunidad de eso, pero esos son unos formatos y hay un horario para eso. Bueno, es complejo un poco. En la contabilidad creativa, que lo que hablábamos era para de pronto tener proveedores o tener préstamos, aumentan las ventas y reducen los gastos para aumentar los beneficios, teniendo como resultado de reducciones de impuestos o para vender acciones de la compañía. Esto lo que genera es que haya más rentabilidad en las empresas, entonces obvio se vuelve más atractiva la compañía y pueden, claro, llegar a tener inversionistas o vender acciones. Esto lo hace mucho, vender acciones e inflar el precio también de la compañía. O digamos, eso lo hacen mucho también entre empresas que le compra una empresa, le compra a otra empresa, digamos, como del mismo dueño, pero diferentes razones sociales. Y este que compra le infla un poquito el precio de las acciones y se las vende a otro, y así se van inflando los precios, y esto es, digamos, en el tema de inversión, es un tema un poco pues complejo, pero sí se ha visto mucho. En el caso, hay muchos casos, pues aquí en Colombia no quiero como mencionar un específico, pero hay muchos casos que hacen eso y manejan entre empresas y empresas y van inflando los valores de las acciones, y lo que hace es generar eh, se me fue el nombre en estos momentos. Generan como incertidumbre, no es incertidumbre, sino, o sea, al contrario, o sea, generan una inflación de los precios de las acciones. Listo, pero cuando realmente no hay nada que lo respalde, ¿sí? Digamos que cuando yo vendo acciones, mi respaldo es mi patrimonio, pero resulta que si las empiezan a comprar por más y más valor, esto va aumentando el patrimonio, pero es un patrimonio, pues digámoslo así, como muy ficticio. Entonces, esto es lo que genera, digamos, tener una contabilidad creativa. Otro Profe, qué punto. pena, ¿eso es especulación de las acciones? Eso, especulación, esa era la palabra, muchas gracias. Esto es especulación de las acciones, sí, señor. Eso se hace también, o sea, eso se vive muchísimo. Otro puntico que hay aquí: se pueden registrar transacciones artificiales tanto para manipular los importes de los balances como para desplazar los beneficios entre los ejercicios contables. Esto se consigue registrando dos o más transacciones relacionadas con una tercera parte, normalmente un banco. Por ejemplo, supongamos que se arregla la venta de un activo a un banco y luego se contrata un régimen de leasing por el resto de la vida útil.
No sé si conocen de pronto bien el término de leasing. Leasing es como tener un arrendamiento financiero, lo que ahorita hablan las NIF de un arrendamiento financiero, y es ir pagando, o sea, digamos, el banco te da como, te da el dinero para que tú compres una propiedad. Tú vas pagando mensualmente como cuando uno paga un crédito, pero realmente lo que se hace es que se va pagando, eh, como lo digo, o sea, lo que a la finalidad del leasing es que tú tengas la opción de compra, o sea, cuando tú compras digamos, una casa, la casa queda a nombre del banco, yo voy pagando como un arrendamiento y al final, cuando ya me quede muy poquito por pagar, el banco me da la opción de compra por solamente pues una partecita que hace falta. Obviamente esto genera intereses y todo eso y pues va a aumentar más el valor, pero realmente es otra forma de hacer como digamos un tipo de financiamiento, ¿sí? Es un tipo de financiamiento diferente al crédito, más por el lado del leasing. Otro puntico está la presentación de la información. Otras posibilidades para la contabilidad creativa la proporcionan los criterios utilizados para la presentación de la información, la cual de acuerdo con el maquillaje utilizado puede formar una opinión contraria a la realidad y de acuerdo con los intereses de la empresa. Todo esto, en definitiva, es contabilidad creativa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, o sea, nosotros debemos tener mucha ética profesional en las cosas, ¿sí? No podemos empezar a ponernos a inventar cifras o, sí, y además que, o sea, es ilegal, nos puede dañar nuestra tarjeta profesional, nos puede acabar nuestra carrera por ponernos a hacer estos chistecitos que dicen aquí en el chat. Bueno, aquí Luis dice que ese canon se va contabilizado como un gasto, la persona no tributa por ese patrimonio puesto que no está a nombre del contribuyente. No sé si Luis nos puede explicar un poquito porque no sé en qué momento lo escribiste. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas Y noches, compañeros. ¿cómo estás? Bien, profe, en el caso de los leasing, como el bien no está a nombre de la persona, sino a nombre del banco, el cliente no tiene que tributarlo como un patrimonio. Y por otro lado, los cánones de arrendamiento que él va cancelando los va contabilizando como un gasto. Y los gastos se disminuyen nuestra base para la declaración de renta. Sí, además los impuestos, ejemplo, de la casa, todos los impuestos prediales y todo eso, quien los tiene que pagar es el banco, porque el banco es quien tiene la propiedad. Entonces, realmente lo que se paga es un arriendo, como cuando uno paga arriendo en una casa normal. Sí, muchas gracias por tu apreciación y Señor, completo. pero para el caso de los impuestos sí los asume el arrendatario en ese caso. El contrato de leasing lo estipula. Digamos que si es un leasing pues, habitacional o un leasing no habitacional o cualquier otro leasing, o por ejemplo un leasing de un vehículo, los impuestos los paga el cliente. Ok. O sea, el banco hace el pago, pero eso se lo Que lo de, contabilizan. sí, o sea, eso se paga por medio del arrendamiento, en sí del préstamo, pero realmente la obligación es que a nombre, o sea, en cabeza del banco como tal. Sí, el banco lo que hace es asumir el pago, pero después se lo traslada al cliente para que éste lo asuma. Y en caso de las devoluciones del IVA, que es una maniobra que se utiliza mucho, eso es cuando, por ejemplo, hacemos una compra aquí en Colombia de cualquier producto, no sé, por poner un ejemplo, un computador. Y ese computador, y yo soy exportador, y ese computador me causa a mí un IVA y yo lo asumo. Luego hago una exportación ficticia, que es la exportación ficticia no es más que
darle la ilusión a la DIAN de que yo envíe ese computador a un tercer país, pero ese computador nunca sale del país, sino solamente en documentos. Y yo le solicito a la DIAN la devolución de ese IVA que yo pagué por ese producto que yo estoy exportando. Ah, ok. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo compro algo, yo pago un IVA, cuando yo lo vendo, pues me pagan un IVA y con eso se cruza y tendría que pagar únicamente la diferencia. En este caso, lo que nos dice Luis es que como yo lo saqué del país y no me pagaron ese IVA, entonces yo cojo y voy a la DIAN y reclamo esa devolución de IVA. Si es así, ¿tu idea? Sí, sí, señora. Listo. Entonces sí, ese es un tema claro. Profe, ¿Sí? profe, ese tema de devolución del IVA es un incentivo para la fabricación. Entonces, tengo que demostrar que yo lo estoy fabricando, que el origen es fabricación nacional. Y los computadores no generan IVA, están exentos hasta cierto monto. Es un incentivo que se desarrolló desde la presidencia Estrana. Y la idea era que Colombia se desarrollara tecnológicamente. Creo que son hasta $800 cualquier computador. Y aquí la figura que se usa es que montan casas en aduanas para evadir también impuestos, porque cuando sale de la aduana ya es nacionalizado, entonces ya tendría que pagar impuestos. Esa figura del IVA es muy utilizada en empresas, pero eso realmente es un incentivo para exportaciones de fabricaciones propias. Sí, Por claro. ejemplo, los zapateros fabrican zapatos, entonces ellos tienen esa exención y entonces pueden reclamarla después a la DIAN. Reclamar esa devolución. Quería hacer ese reporte. Hay muchas formas realmente o sea, son incentivos, sí, para muchas empresas y para muchas personas, pues es excelente porque pues disminuye tantos impuestos que se presentan y que toca pagar, pues disminuyen, pero entonces también hay otros muy avispados que le sacan provecho y acomodan la norma a su acomodo y a sus beneficios propios, que esto es la elusión fiscal. Y esos son claros ejemplos. Muchas gracias por la participación y por esos ejemplos, muy chévere. Exacto, así es el impuesto. Listo. Entonces, sigamos. ¿En cuál íbamos ahora? Se me perdió. Aquí hay otro punto bueno, creo que la contabilidad creativa, ya habíamos leído todas las formas. Presentación de información. Esta posibilidad para la contabilidad creativa proporciona los criterios utilizados para la presentación de la información, la cual de acuerdo a si esto ya lo habíamos leído, la verdad, ya había perdido el libro, qué pena. Diferencias y simulaciones entre elusión, evasión y contabilidad creativa. Entonces también es bien interesante. La siguiente tabla serán términos donde se busca mejorar la comprensión y dar conocimiento de las diferentes modalidades de ilusión, evasión y contabilidad creativa y sus implicaciones al momento de practicarlas. Entonces aquí dice dimensión, declaración de impuestos. Entonces, la ilusión, compra de facturas con el fin de disminuir IVA y renta al momento de cancelar. La compra de facturas, eso, bueno, algún momento lo viví en mi vida. Eh, cuando, cuando digamos, tenemos una empresa como fachada, eso se pasa mucho por ejemplo, en los San Andresitos. Tuve un momento en el que trabajé en un San Andresito aquí en Bogotá. Y resulta que ellos, mucha de la mercancía, como la entran por contrabando, ellos sin embargo crean una empresa y le dan como la fachada a eso. eh, entonces, entre ellos mismos, digámoslo así, se generan tanto facturas de compra como de venta, tratando de que, digamos, el IVA que iba a favor, ellos de pronto no hacen la solicitud de ese IVA a favor. Cuando uno tiene un IVA a favor, puede decirle a la DIAN, oiga, devuélvame ese IVA
que era lo que hablaba ahorita Luis con el tema de que yo lo estoy pagando y no me lo pagan a mí, entonces yo tengo la facilidad de uno presentarse a la DIAN y solicitar esa devolución de saldo a favor, pero digamos que en estos casos ellos no lo hacen, pues porque obviamente eso generaría que la empresa, eh, que la DIAN venga a fiscalizar todo eso. Entonces, eso sí se presenta mucho y pues tuve la oportunidad de pronto ver eso más de cerca. Realmente, pues hay unos contadores también que se prestan para muchas cosas, ¿no? En esa época todavía no era contador, era auxiliar, pero si uno se da cuenta de muchas, muchas cosas. Me levantaron la manito. ¿Quién me levantó la manito? Sí, profe, gracias. Casi siempre se ve que cuando hay IVAs a favor, sustancialmente se da porque se compra facturado, vende sin factura. Ajá. Entonces ahí va quedando acumulado un producto no facturado, por lo tanto un IVA a favor. Y entonces hay empresas que hacen, bueno, generalmente para arreglar eso y lo que hacen es vender facturas, facturar facturas ficticias. Y de esa manera empezarían a disminuir los IVAs a favor. Entonces esas empresas tendrían un doble beneficio, puesto que ya vendieron su mercancía y luego venden una parte de la factura del IVA. El IVA está en el 19, entonces dice, bueno, le vendo el IVA al 12 o a mitad de precio, no sé, he escuchado esos casos. Sí. Obviamente es una mala práctica, sin embargo existe en el mercado y pues lo estamos estudiando. Muy interesante el tema, profe. Gracias. Sí, exactamente, eso se presenta muchísimo. Y en estas empresas que yo te digo, claro, resulta que ellos o sea, ellos a veces ni siquiera pagan el IVA porque como son contrabandos, entonces pues ni siquiera hacen esos pagos. Entonces sí, o sea, formas de evadir impuestos hay muchísimas, pero pues sí, la idea es formarnos precisamente para no cometer como los mismos fraudes que estamos. Realmente los perjudicados final, pues somos pues los que menos tienen recursos. Profe, Sí, discúlpeme otra cosita. sí. Resulta que, bueno, para todos igual estamos siendo profesionales, algunos ya somos profesionales en otras áreas. Uno dice, no, la mayoría de gente pues que hace eso dice, no, eso no pasa nada. Y yo tengo un dicho y es que no pasa hasta que pasa. En cualquier momento puede pasar y de ahí en adelante la vida queda marcada. Sí. Ese es un punto. El otro punto es que existe el caso contrario cuando decíamos compro con factura y vendo sin factura. Pasa el caso contrario y es que compro sin factura y necesito vender con factura. Entonces vamos otra vez al caso de un zapatero. Puede darse el caso en que un zapatero importe zapatos, pongamos de un nombre tradicional, zapatos chinos que salen a muy baratos, con unas calidades específicas, pero vienen por debajo, vienen de contrabando y necesito sacarlos al mercado. Como soy zapatería, entonces consigo facturas de insumos y esas facturas me empiezan a generar un IVA a favor. Ahí sería un doble negocio. Y estaría legalizando la venta de los zapatos chinos que entraron por contrabando. Y también tendría la opción, si lo vendo al exterior, si lo es decir, entra a Colombia, pero los vendo a Venezuela. Un ejemplo, no significa la realidad. Pero los saqué, los exporté nuevamente, entonces tendría el beneficio de reclamar el IVA de esa exportación. Entonces hay muchas modalidades en que le dan, hay muchas empresas y gente que se dedica a estudiar cómo le dan vueltas al asunto, a las mercancías y entonces obviamente por eso es que dicen echa la ley, echa la trampa. Si se conoce el tema tributario, entonces hay gente especialista en pensar cómo aventajarse del tema tributario. Y ahí sí lo que Gracias. lo que hablábamos, se especializan y conocen la norma de pe a pa. Muchas gracias, Leonel, por tus apreciaciones y muy interesante. Digamos que ese tema de las fábricas no había tenido la oportunidad de escucharlo, o sea, muy hábiles para hacer la trampa, ¿no? Bueno, aquí hay Sí, otra. profe, Sí, sigue. No, está muy interesante lo que profe, estás un diciendo. último comentario.
Yo siempre había escuchado de que la gente inflaba sus contabilidades para tener beneficios a la hora de acceder a la banca. Pero no había pensado esa otra de que le inflaba con objetivos de inflar también las acciones o ese tipo de cosas. O sea, definitivamente uno es muy inocente. Uno conoce unos aspectos o por lo que lo escucha, los has visto en el mercado y eso. Pero Sí, definitivamente hay muchas formas, ¿no? Increíble. sí, Me sorprendió ese puntico. sí, realmente hay muchas formas, o sea, realmente, y los empresarios son unos maestros para empezar a mover el dinero entre ellos mismos, o sea, hay unos casos y que son impresionantemente cómo manejan el dinero entre ellos mismos. Digamos que en donde trabajo, que pues digamos que no quiero comprometer, digamos, el dueño, pero sí es muy complejo porque ahí se ve cómo mueven el dinero entre las mismas empresas. Entonces, por ejemplo, hubo una contratación, un tema de un hotel, ¿cierto? Hicieron la construcción del hotel, la fiduciaria era el mismo dueño del que hizo el crédito, la financiación, el mismo dueño era la constructora, el mismo, o sea, todo lo manejan entre ellos mismos, ¿sí? O sea, uno se da cuenta y crean unos portafolios, unas vainas impresionantes que mueven el dinero y tienen utilidad de todas las empresas, ¿no? Ellos tienen utilidad por el lado de la fiduciaria, tienen utilidad por el lado de la construcción, o sea, hasta venta de la materia, todo es el mismo dueño. Y ellos se están rentando de todas las empresas. Entonces, sí, hay cosas muy interesantes. Y uno trabajando se da cuenta de muchas cosas, investigando también muchas veces uno encuentra muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Bueno, aquí hay aquí hay otra de evasión que dice ocultación de ingresos y aumento de costos o incluso deducción ficticia al momento de presentar la declaración. Y en la contabilidad creativa, los costos o ingresos aumentados o disminuidos según sea la necesidad de la empresa. Las sanciones, por ejemplo. Y aquí dice, claro, contador. La elusión, sanción tarjeta profesional. Bueno, este sí no es claro. Digamos que para las sanciones también hay que tener mucho cuidado con el tema de la liquidación de las sanciones, de los intereses de esas sanciones. Digamos que eso lo vamos a ver más adelante y vamos a hacerlo, tratar de hacerlo un poco más práctico que teórico porque realmente son muchas. Y la idea no es las sanciones aprenderlas de memoria, sino saber cuáles existen y pues saber aplicarlas, ¿no? Persona natural es poco utilizada, bueno, o sea, aquí están hablando es como en qué momentos se hace las ilusiones y las evasiones, persona jurídica, evasión de impuestos que permite la ley, deducciones ficticias en gastos y costos, bueno, eso sí es muchísimo, y manipulación en la contabilidad creativa es la manipulación de valores en los estados financieros, que era lo que ya habíamos hablado. Información exógena. La entidad, esta información exógena, la entidad que comete elusión, la que compra facturas, anexa las facturas, mientras que la empresa que vende las facturas no las anexa. Entonces, aquí es en donde empieza que el cruce de información con los medios magnéticos, ahí encuentran las fallas, ¿no? Pero entonces, eso es lo que tratan de disminuir muchísimo con toda la facturación electrónica y con todo lo que quieren meter electrónicamente para que la información viaje de una y viaje siempre desde la fuente que lo genera. En la parte, esto es evasión, dice la entidad que comete evasión altera, disminuye sus ingresos de forma deliberada con el fin de pagar menos impuestos sobre la renta o IVA. Y en contabilidad
creativa dice que la entidad altera sus estados financieros con el fin de enajenar en los requisitos que exige la entidad, clientes, accionistas, Banco DIAN, etcétera, con la que está relacionado una negociación. Modalidades. Aquí vuelven y dicen compra de facturas, transacciones de bienes. Vender activos y no reportarlos como ingreso extraordinario, sino llevarlos a ingresos operativos. Creación de empresas en paraísos fiscales, que ya estaba también arriba. Aumentar ventas y reducir los gastos para aumentar los beneficios y se puede registrar transacciones artificiales. Alteración de estados financieros. Legislación, bueno, esto es como más la ley. Variedades de ilusión, evasión. Bueno, esto es como volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí, tributación, impuestos, indicadores, evidencia, entonces está el IVA, la renta, ICA, predial, las fuentes son la DIAN, el Ministerio de Hacienda, documentos, las sanciones, ética contable, que es en lo que tenemos que trabajar muchísimo, ética contable, digamos que no todos los contadores tienen esa ética y pues eso hay que cambiarlo porque pues nos estamos perjudicando son nosotros mismos y estamos perjudicando o sea, todo el núcleo, ¿no? O sea, todos los contadores, o sea, creen también las personas que el contador es tramposo, que no sé qué. Entonces hay que cambiar esa imagen de nosotros mismos. Indicadores, tarjeta profesional, código de ética, listado de contadores, públicos, sanciones, Junta Central de Contadores. Bueno, eh, digamos que aquí estaría como todo, les recomiendo como ver el documento completo. Alguien me levantó la manito. Tania, hay una tocaya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, una pequeña, bueno, tengo una duda así grandísima. Hace poco pues ocurrió aquí, es como algo personal. Mi mamá trabaja en confección aquí en la casa. Digamos que ahorita se maneja como régimen simplificado lo que ella hace. Sí. Hay empresas de vez en cuando que a ella la contratan para dotación de uniformes. Hay un caso en especial con una de esas empresas, régimen común. La contadora le decía a mi mamá en este caso que ella tenía que retenerle en el costo de lo que es lo del contrato, o sea, el valor que ella tenía que hacer una retención del 6%, lo cual me parecía muy extraño. O sea, ¿por qué le retenían a ella? Pues para mí es como un poquito alto ese porcentaje. Tenía entendido, pues según lo que en su momento yo vi y de las clases con el SENA, que el régimen común no podría hacerle retención a un régimen simplificado. Y si no, en este caso deberían generar una factura equivalente, si no estoy mal. Bueno, Eh, sí. Perdón, adicional a eso, hay otra empresa con la que se tuvo también otro contrato y le dijo a mi mamá que pues que legalmente era el 2% que le hacían la retención. Entonces se le hizo como un reclamo a la contadora de la otra empresa. Lo que hizo ella fue bloquear, porque pues ella prácticamente decía que ella hacía la retención, pero ponía el valor en sí, o sea, ella aumentaba el valor del contrato como a favor de la empresa, pero pues a mi mamá le daban lo que supuestamente ella retenía. Sí, digamos que no es como tú lo dices, al contrario, el régimen común está obligado, o sea, existe una pirámide, ¿sí? Entonces, en el primer nivel están las personas naturales, luego sigue el régimen común, luego sigue el gran contribuyente y luego sigue el autorretenedor, ¿cierto? Entonces, los que están arriba le retienen a los que están abajo.
Es decir, el autorretenedor, a él nadie le hace retenciones porque ya tiene un nivel de autorretenedor y eso se lo da la DIAN. El gran contribuyente tiene que retenerle a todos los que están abajo, menos al autorretenedor. El régimen común le tiene que retener entre régimen común, no le puede retener a gran contribuyente que está por encima, pero sí le retiene a los que están por debajo, que son las personas naturales. Ah, ¿Listo? sí, Entonces, eso, o sea, eso sí, claro, esa era como la duda también, porque en caso en el SENA nos indicaban lo de la pirámide, pero solamente era, digamos, el régimen común se retenía entre régimen común, pero pero que no también retenía supuestamente a régimen simplificado. O sea, lo pongo entre comillas porque eso fue lo que pues, nosotros en su momento vimos. no. El régimen común le retiene al régimen simplificado. En este caso, me imagino que tu mamá le está haciendo una cuenta de cobro a la empresa como tal. Entonces, la empresa sí tiene la obligación de cobrarte, digamos, retención en la fuente a nivel nacional, que era lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Los impuestos a nivel nacional y a nivel municipal o departamental. Por ejemplo, ¿tú en dónde estás ubicada? En Popayán. En Popayán? Entonces hay que ver, digamos, el RTICA, qué tarifas se manejan allá en Popayán, pero sí tendría que hacerle retención. Las tarifas, toca buscarlas en la DIAN. eh, Para por servicio, 6%. Exactamente. Y como no es declarante, entonces sí sería esa retención. ¿Sí? O sea, es que una cosa es también practicar la retención a un declarante o a un no declarante. Cuando no son no declarantes, aumenta un poquito la retención. ¿Listo? Pero sí, el régimen común siempre le aplica entre régimen común y le aplica a régimen simplificado. Ah, ya, listo. Muchas gracias, profe. Bueno. La empresa nos consignó a la DIAN, lo que le retuvieron, a nombre de ella. Todo lo que hace la empresa. Sí, digamos que la forma de deducirla es en la declaración de renta. Digamos, si tu mamá ya aumenta los ingresos, en la declaración de renta es en donde se deduciría todas esas retenciones. ¿Listo? No, Es ella, la forma como de recuperarlo. ella en el momento no declara, digamos, es que Entonces, son contratos así como de una vez al año ujú, y no son pues tan grandes, pero pues digamos que lo que le aconseja la contadora es que, digamos, ellos eh, infle un poquito es para que el neto de que tu mamá va a cobrar sea lo que realmente se le pague, ¿sí? Inflarla es para que ese es, o sea, como esa deducción, digámoslo así, que lo asume la empresa. Es más o menos esa forma. Sí hay que tener mucho cuidado y pues ahí está tú para que la guíes y es de pronto sí a cobrar un poquito más porque si a ella le tienen que aplicar las retenciones, o sea, el régimen común está obligado a hacer retenciones tanto al régimen común como a los regímenes simplificados. gracias, profe. Y listo. Leonel, otra vez tienes la manito arriba. Gracias, profe. Ahí de pronto, para darle otra idea a la persona que participó, a la señora, es que de acuerdo al concepto en que se facture, así se debe también Aplica la... adaptar a una tabla de retención. Si la persona le está ofreciendo un servicio, es el 6%. Eso, un servicio técnico donde no incluya conocimientos y tecnología. Si es un servicio profesional, es el 10%. Pero también podría ser si ella le está vendiendo unas prendas, pues entonces el concepto no es un servicio, sino una venta. una Y ella compra. como persona natural también podría hacer sus cuentas de cobro y la empresa debería equivalente. Entonces ahí sería una venta y sería una retención del 4%. Pero como decía la profe, si la persona es consciente y le digo, oye, pero yo no tuve en cuenta la retención, entonces voy a ganar menos de lo que pensaba.
Entonces las empresas lo que hacen es, como dice, inflan un poquito para que le quede libre a la hora en que le deduzcan, le quiten, digamos así, le descuenten, le quede libre lo que pensaba ganar. Ahora, para todos los compañeros, la retención no es mala si usted es declarante. La retención es un anticipo a un impuesto que uno tiene que pagar después cuando le toque declarar renta. Es un anticipo al impuesto de renta. Por eso se llama retefuente. Es un anticipo a los impuestos sobre los ingresos que uno tenga. Entonces, si me anticipan, a mí me pasa siempre que me retiene y cuando voy a hacer mis declaraciones, entonces resulta que ya he pagado. Incluso me salen saldos a favor. Entonces, no le tengamos miedo a las retenciones. Ajá. A las Sí, retenciones. cuando Y se es tengamos en cuenta de que es declarante. un impuesto que tarde o temprano tengo que pagarlo. Ujú. Exacto, eso es lo otro, que la DIAN lo clasifica a uno, persona natural, o de inmediato le dice a usted el tipo de persona que es, si es agente retenedor, entonces lo pasan a régimen común, si es declarante, si no es declarante, lo clasifica de una vez y con base en ello es que las empresas tienen que efectuar retenciones. La pirámide, sí, efectivamente, gracias, profe, por aclararme ese punto. Efectivamente, el de más grande jerarquía se supone que es corporativo, que tiene una solidez administrativa y tiene una responsabilidad sobre impuestos mucho mayor a las otras. Entonces, el Estado consciente es más eficiente y más responsable a la hora de los impuestos. Por eso retiene a los demás y son autorretenedores y ya entonces son empresas muy grandes. Y a las personas naturales, pues obviamente por ser pequeñas no están obligados a una serie de cosas, entonces a ellos son las que menos responsabilidad sobre los impuestos le dan. Por eso no pagan IVA, por eso no hacen retención, no manejan el tema de retefuente, no declaran IVA, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está de la mano con un manejo administrativo. Y cuando uno contrata, uno tiene que saber qué le van a descontar, porque hay otros descuentos que ni siquiera son a favor, simplemente son como contribuciones, por ejemplo, estampillas departamentales, municipales, etcétera, etcétera. A veces uno contrata y cuando se va a dar cuenta, no, me descontaron el 18% en diferentes cosas, incluyendo retefuente, pero el 18% descuadra un contratista. Sí, claro. Entonces tengamos en cuenta siempre eso, a la hora de contratar, ¿qué me van a descontar? ¿Cuáles son los descuentos? Y eso me lo tiene que decir una invitación pública o una licitación, se dice, estos son los descuentos, estos son las deducciones. Uno tiene que tener conocimiento de eso para no ir a perder, porque le pasa a mucha gente empezando, sobre todo régimen simplificado, cuando uno empieza, me dieron la oportunidad de un contratico y uno hace cuentas alegres, y cuando van a pagar, pero ¿cómo? ¿Por qué me descontaron tanto? Claro, y salen Entonces, eso es un gran problema. Profe, es muy, muy adecuado el tema de tratar de una vez casos aplicados. Aplicación de los casos, perdón. Otra cosita que quería compartirles a los compañeros con el tema de la elusión y evasión. Resulta que en frontera con Venezuela hubo un momento rimbombante, Chávez Uribe enamorados, superaron las ventas increíblemente, Colombia le vendió a Venezuela increíblemente, estaban en épocas doradas. La gente de frontera, astutamente, ¿qué hacía? Tenían empresas del lado venezolano, porque en frontera generalmente se tiene doble nacionalidad, se tienen familiares, etc. Entonces, una empresa del lado venezolano y una empresa del lado colombiano. Entonces, en papeles exportaban cosas a Venezuela. Ahí ya se maneja una divisa. Entonces, llega el dinero acá, a Colombia, a través de bancos. Es también un tema financiero, cambio de divisas, etcétera, favorabilidad de moneda. Entonces aquí llegaba un dinero y luego la compraban las divisas allá en bancos en Venezuela porque estaban con subsidios. Eso ya es otro caso que es algo parecido, lo estamos viendo en otra materia, que es mercado de divisas y mercado de capital. Entonces eso también se da, que ahí los mismos dueños o las empresas se ponen de acuerdo de parte y parte, de lado y lado de la frontera para saber para estudiar cuál es la favorabilidad. Es que nos sirve exportarle a Brasil por X o Y razón y se avalancha la gente a exportar a Brasil. Con Ecuador ocurren unos casos similares, porque ya está dolarizado, por una serie de cosas, unas ventajas, y hay gente, como decíamos, son unos magos especialistas en saber dónde están las ventajas, y ellos son bonanzas pequeñas hasta que el Estado se da cuenta, uy, aquí se nos abrió una brecha. Entonces, imagínense que a Venezuela le exportaron
de un momento a otro 60 millones de palos de escoba, como en 3 meses, de Colombia hacia Venezuela. Entonces, es una cosa absurda, pero resulta que eso lo hicieron un momentico en papeles. Cuando ya se dieron cuenta, ya qué carajo, ya le sacaron un poco de plata a Venezuela. Cuando hubo mucho movimiento ahí de mercados en esa frontera en esa época. Recuerdo, yo vivía en frontera y pues a la fecha de hoy digo, gracias a Dios, nunca estuve involucrado en esas cosas. Pero sí, hay muchas maneras de darle vueltas al dinero y uno cree que que es una oportunidad y que lo está haciendo bien y que no pasa nada. Entonces, para que tengamos muy en cuenta eso, nosotros de lo que cultivamos, de lo que sembramos, cosechamos tarde o temprano, eso se refleja. Entonces, es mejor hacer las cosas bien, es mejor crecer bien. Le escuché un término a un contador amigo hace muchos años y decía, lo ideal es tener un crecimiento homeostático. Esa palabrita se me quedó. Homeostático significa que uno tiene que crecer paulatinamente y con el conocimiento del crecimiento. Y utilizó un término para no crecer como palmera y caer como coco. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, sí, todo eso que dices es muy cierto. Digamos que el tema de las fronteras y eso sí, en su momento fue pues con Venezuela, ¿no? En estos momentos pues ya estamos viviendo otro cuento. Eh, Aportándote, digamos, a lo del tema de las compras y devolviéndonos de pronto un poquito a las cuentas de cobro, si, si se vende o sea, el producto ya terminado, eso sería que le tendría que hacer es una retención por compras generales. Cuando es no declarante, el porcentaje es el 3,5% y debe superar el tope mínimo, que son los 961.000 pesos, ¿no? Entonces, en la DIAN, esta es la tabla de retenciones hasta el 2020. Se las voy a compartir, pues les voy a enviar el link como para que le echen un vistazo. Ah, bueno, pero no, espérate, buscamos las del 2021. Yo todavía sigo en el 2020, Dios mío. Entonces, para que las tengan en cuenta de pronto las personas que no tengan estos montos tan claros, digamos que las personas que trabajamos siempre en contabilidad, pues la tenemos más clara. En mi caso, estoy por fuera del sector real, entonces sí a veces me disparían un poquito, pero es fácil consultarlas en internet. Las tablas de retenciones son muy fácil consultarlas en internet. Hay que tenerlas, hay que consultarlas. Cuando tengamos duda, consultémoslas. Esto no es de sabernoslo de memoria, sino de saber que lo podemos buscar, que lo podemos consultar y que vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? O sea, en estos casos, digamos que nosotros como contadores estamos aprendiendo todo el tiempo, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, no esperemos a, digamos, y la legislación, digamos, el tema tributario, todo el tiempo cambia. Entonces, tenemos que estarnos actualizando todos los días. Digamos, bueno, lo encontré bien como una tablita en PDF. Aquí hay un link Profe, que están los actuales, ¿sí? profe, otra cosita que iba a aportar. Generalmente cuando uno empieza a contratar, a uno le presentan unos presupuestos. En muchas ocasiones las empresas tienen personas que están empezando en el tema contractual, administrativo y financiero y no manejan muy bien los presupuestos. Entonces pasa que en las entidades grandes los orígenes presupuestales pueden ser diversos. Entonces, porque un contrato maneja muchos temas. Uno va por compras, otro por servicios, este va por no sé dónde, este va por no sé cuándo. Los rubros pueden ser mixtos, este aporta un poquito aquí, este tiene el 30%, este el 20%. Pero resulta que los impuestos también tienen que ser consecuentes con los presupuestos. Y a veces uno no sabe, por eso tiene que fijarse muy bien a la hora de contratar. Porque a uno le pueden decir el impuesto es tal, pero resulta que con respecto a la fuente presupuestal también tiene que ir acorde el impuesto aplicable.
Entonces, eso es un consejo para los que de pronto estamos metidos en el tema de contratación, que miremos muy bien los presupuestos, los rubros presupuestales, porque eso también determinaría las posibilidades de presupuestos, porque las entidades reportan información exógena a la DIAN, aritméticos, y ellos saben, yo en mi declaración de renta digo, no, es que yo recibí por servicios técnicos, un ejemplo. Resulta que ellos me grabaron por servicios profesionales o viceversa. Esos son los casos muy frecuentes. Resulta que yo reporté un 6% y resulta que debí pagar un 10%. Allá hay un 4% de diferencia. Sí, claro. En impuestos. Entonces, Y eso por dar un ejemplo. Pero hay muchos casos, sí. digamos, en ese tema también, yo tengo también, o sea, yo tengo el derecho de reclamar si a mí me aplicaron mal la retención, tengo el derecho de ir y reclamarle a la empresa y decirle, oye, usted me cobró mal la retención. Se hace una carta y ellos tienen la obligación de aplicarle la retención que es correcta. O sea, tampoco es de decir, ay, no, la empresa puede hacer retenerme lo que ella quiera. No, para eso hay unas tarifas establecidas y hay unos, o sea, unos topes también establecidos. Entonces hay que tener muy en cuenta también eso, ¿no? Claro, profe. Y fíjese, los impuestos, cuando uno quiere hacer las cosas bien, uno reclama, generalmente la gente reclama cuando le dedujeron mucho, le quitaron mucho. No, usted me cobró el 6, debió ser el 3.5 una venta y ¿por qué me puso servicios? O me cobró el 10 y debió ser el 6. Resulta que yo le reclamé a una empresa que me retuvo el 6 cuando debió haber sido el 10. O sea, debió retenerme más. Y yo, mire, señorita, usted se equivocó, la retención es mayor. Yo tenía mis cuentas claras en mi contabilidad y todo, pero a la hora en que me dio el certificado de retenciones, yo me di cuenta que me había retenido el 6 y no el 10. Un servicio técnico y era un servicio profesional. Entonces fui e hice la corrección. ¿Por qué? Para que mi contabilidad concuerde con la DIAN cuando ellos hagan el cruce de cuentas con la exógena. Porque yo reporto un ingreso profesional y ellos reportan un ingreso técnico, pero resulta que los rubros sí coinciden con el ingreso profesional, están por servicios profesionales. Entonces lo ideal siempre es que la DIAN tiene hoy día un software muy avanzado y tiene muchos dientes. La DIAN es un tiburón. La DIAN no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto y es para hacer las cosas bien. Entonces, haciendo las cosas bien, no tiene problemas. Como dice un amigo, Digamos, ser obediente, hacer caso no tiene problemas. y con ese tema también es importante. Hay empresas que cometen errores y le reportan la información mal a la DIAN en los medios magnéticos. Uno también puede hacer el reclamo directamente a la empresa y eso genera sanción a la empresa cuando presentan unos medios magnéticos equivocados, o sea, con la información incorrecta. Por eso nosotros como contadores también tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vamos a aplicar una retención que sea por el concepto correcto, que queden también en la contabilidad de la manera correcta para con eso la información que yo voy a reportar vaya correcta porque eso puede perjudicar también a las personas. O sea, lo que dice Leonel, o sea, muchas veces yo puedo perjudicar a una persona, por ejemplo, en eso. Le puedo generar una sanción a una persona por el error que yo cometí al presentar los medios magnéticos dentro de la empresa, ¿sí? Y la empresa es la que comete el error, pero pues el más perjudicado es la persona natural y quien está presentando las declaraciones y eso. Bueno, ¿tienen más dudas? Yo creo que ya, muchas gracias a todos por la participación. Fue una clase muy, muy interesante, tanto para ustedes como para mí. Muy interesante, profesor. Muchas gracias a todos por A usted también, asistir. profesor. Gracias, profesor. Ay, bueno, muchas gracias. Me alegra que les gustara el tema y bueno, los espero dentro de 8 No, es días que muy juiciositos. ese tema es el que nos tiene que enriquecer, profesor. Porque, Sí, por ejemplo, señor. yo tuve varias experiencias con lo de ilusión y pues, estaba mirando el concepto que usted nos estoy explicando para ver si cuando a mí me aplicaron una sanción como una multa, resulta que yo tenía una empresa en ese tiempo, una empresa de servicios, y entonces ahí me mandó a requerir el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces el Instituto de Bienestar Familiar, ¿qué manda a requerir? Le manda a pedir a uno
los últimos 5 años de toda la parte contable, nóminas, todo, ¿cierto? Sí, claro. Y yo sí cometí un error. ¿En qué sentido? Pero dice que ilusión es que uno lo comete a sabiendas de que lo está haciendo. Yo tenía una muchacha que trabajaba conmigo, o sea, yo la tenía en la parte administrativa, y ella ya no trabajaba conmigo, ella se había salido, pero entonces ella me decía que le colaborara pagando en la seguridad social para que a ella le retribuyeran lo de la maternidad, los 84 días. Eso equivalía casi como en ese tiempo, como casi 2 millones, era 1.800.000. Entonces yo le dije, no, yo le regalo lo de la seguridad, lo de la salud. Pero entonces yo la seguí metiendo en nómina, ¿sí me entiendes? Yo le pagaba a Covea lo de la salud, no le pagaba ni para fiscales, ni le pagaba pensión. Y entonces cuando llegué a la jurídica de bienestar familiar me dijo, usted está cometiendo ilusión. ¿Sí es ilusión? Claro, claro, porque es que cuando tú tienes la responsabilidad de pagarle a una persona, tú tienes la obligación de pagarle tanto la seguridad social como los parafiscales y pues pagarle todo. Tenía que haberle hecho el regalo completo, con pensión, con parafiscales. Eso no es un regalo, o sea, es un problema grandísimo. Eso me tocó, y eso me tocó una multa de 1.309.000, me tocó pagar. Claro. Y en cuanto a lo otro, a lo de la retención por servicios, inicialmente yo trabajaba con Nestlé y tomaba unas muestras. Yo aquí en Doncello, y de Doncello a San Vicente del Caguana iba menos 2 horas. Entonces yo iba a tomar muestras de leche, hacía control de calidad a los ganaderos de la planta de San Vicente. Yo iba en el carro y hacía el control. Y entonces me pagaban, un ejemplo, me pagaban 900.000 pesos quincenales por unos recorridos que yo tenía que hacer. Y el contador en Florencia siempre me descontaba el 6%, 54.000 pesos. Lo que estaba diciendo ahorita el compañero Andrés, ¿era lo que está hablando? Sí. Decía, pues cuando a uno le toca en el bolsillo, porque en 54.000 es harto. Y yo decía, pero no es mucha plata, yo casi lo de un recorrido diario. Y entonces yo hablaba con el gerente que era el doctor Rosso, y yo le dije, doctor Rosso, eso no se puede meter por otro lado. Y yo, pero ¿por dónde? Yo le dije, por fletes. Y entonces resulta que por fletes, el transporte, o sea, el transporte de las muestras es el 1%. Y ahí, por ahí pudimos meter eso, esa retención del 6% al 1%, ya 9.000 pesos. ¿Ya? Y el contador no quería, y aquí el gerente acá le dijo, no, ponga el 1% de fletes. O sea, hay que buscarle la comba al palo, mejor dicho. Leonel, ¿quieres hacer una apreciación? Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Ya. Sí, profe, de pronto para aportarle al compañero, y es que si usted tenía a la niña en nómina, la muchacha en nómina, la estaba declarando en sus planillas, significa que el hecho generador del impuesto ya estaba. Entonces, para mí eso era evasión, ¿sí? Porque una ilusión, Evasión. para mí es evasión. Es una evasión porque no, está el hecho generador. generador. Eso es lo que yo quería aclarar, porque la jurídica de Copaca me dijo que eso era ilusión. Ilusión es cuando usted usa los medios legales para maquillar y cambiar los resultados. Pero evasión es cuando usted el hecho generador ya está dado, ya usted la tenía en nómina, ya la DIAN sabe porque cruza información con el sistema de seguridad social y la UGPP, que es la unidad de parafiscales también. En ese tiempo no la utilizaba la DIAN. Ya se había generado. La DIAN en ese tiempo, en la parte primera de la declaración de renta no aparecía ingresos de nómina, y abajo para fiscales no lo tenía en ese tiempo. Eso no sé, siempre hacía. Pero ya se había generado la obligación como tal. Ya había un hecho generador, entonces es una evasión. Sí, porque se sabe, o sea, digamos que por tu conocimiento no sabes que tenías que pagar el resto, pero sí ante la ley eso toca hacerlo, toca pagarlo. Entonces es una evasión. No era ilusión, pero ella me dijo que era ilusión. No, es una evasión. Se equivocó. Sí, recordemos que eso es un tema que hay que aclararlo bien. La evasión es cuando se utilizan medios ilegales para no pagar una responsabilidad. Y la ilusión es cuando uno maquilla
de forma legal para no pagar impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que se inventa gastos, pero los legaliza, aumentó gastos, entonces está maquillando la realidad y puede llegar... Ya la declaración de renta ya es muy diferente porque usted ya no puede pasarse del 40%. Sí, ya no... O sea, tenga los gastos que tenga, ya hay un tope para la vial, usted solamente es hasta el 40, algo así. Ya no más. No paga nada. Listo, Sí, sí, esos tener temas son muy delicados, claros pero los bueno, ya temas, gracias a sí, Dios los estamos estudiando. sí. Digamos que esas Gracias, diferencias Leonel, por la quedaron, aclaración. listo, esos temas quedaron Con en las diapositivas, en todo el material de consulta. Espero que lo utilicen, lo revisen, lo lean. Muchas gracias a todos por sus apreciaciones, por sus colaboraciones y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo?